La primera puerta que cerraron fue la del cuarto donde guardaba mis papeles. No hubo discusión. No hubo pelea. Solo dijeron que era mejor así, por ahora. Seguí viviendo en la misma casa. Dormía en la misma cama. Comía en la misma mesa. Pero esa noche entendí algo que me heló la sangre. Ya no podía entrar a todas las habitaciones de mi propia casa. Al principio intenté convencerme de que no importaba. Me repetí que era solo una puerta, que no definía nada, que exageraba. Siempre fui así, de minimizar lo que incomoda para no molestar a nadie. Pensé que al día siguiente todo volvería a la normalidad, que alguien diría ya puedes pasar y el tema se cerraría solo. Pero al día siguiente la puerta seguía cerrada. No con llave visible. No con un cartel. Cerrada de esa forma más inquietante, como si nadie quisiera reconocer que estaba prohibida. Pasé frente a ella varias veces, fingiendo que no me interesaba. Como si mirarla demasiado fuera admitir algo que todavía no estaba listo para aceptar. La casa era la misma. Las paredes, los muebles, los cuadros colgados desde hacía años. Todo estaba exactamente donde siempre había estado. Y aún así, algo había cambiado. No era un cambio ruidoso. No fue un portazo. Fue un ajuste silencioso, casi elegante, como esos movimientos que solo notas cuando ya es tarde. Me senté en la sala y escuché voces en la cocina. Bajaron el volumen cuando entré. No fue inmediato, fue apenas perceptible, pero lo suficiente para que lo notara. Fingí no darme cuenta. Sonreí. Pregunté si necesitaban algo. Me dijeron que no, que todo estaba bien. Todo estaba bien. Esa frase empezó a perseguirme. Intenté abrir otra puerta, una que siempre había estado abierta. Esta vez no estaba cerrada, pero alguien se adelantó. Después, dijo una voz tranquila. Ahora no. Después. Ahora no. No lo dijo con dureza. No hubo mala intención aparente. Y justamente por eso fue peor. Porque no sabía cómo reaccionar. No sabía si tenía derecho a incomodarme por algo que parecía tan pequeño. Me quedé quieto un segundo, esperando que alguien se diera cuenta de lo absurdo de la situación. Nadie lo hizo. Volví a sentarme. Empecé a notar detalles que antes no veía. Cajones que ya no encontraba abiertos. Llaves que no estaban donde siempre. Horarios que no coincidían. Cosas mínimas, casi ridículas si las dices en voz alta. Y aún así, cada una se acumulaba dentro de mí como una piedra más en el pecho. Me pregunté si estaba perdiendo el criterio. Si era yo el que se estaba volviendo difícil. Pensé en mi edad, en las veces que escuché decir que uno ya no ve las cosas con claridad. Dudé de mí antes que dudar de los demás. Siempre fue más fácil. Esa noche, mientras me acostaba, escuché pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a la puerta cerrada. Oí cómo giraba una llave. Una llave que yo no tenía. El sonido fue breve, casi respetuoso, pero me dejó despierto durante horas. No era miedo. Era algo distinto. Era la sensación de estar siendo desplazado sin haber sido expulsado. De seguir ocupando espacio, pero no autoridad. De existir, pero no decidir. Al día siguiente quise entrar al estudio. Necesitaba un documento. Algo simple. Me dijeron que lo buscarían por mí. Me senté a esperar. Pasaron 10 minutos. 15. 20. Nadie volvió. Cuando pregunté, me dijeron que no lo habían encontrado, que luego verían. Luego. Esa palabra empezó a significar no. Caminé por la casa con cuidado, como si no quisiera romper algo invisible. Me di cuenta de que estaba pidiendo permiso con la mirada. Esperando aprobación para moverme. Yo, que había caminado esos pasillos durante años sin pensar, ahora calculaba cada paso. Me detuve frente a la puerta cerrada otra vez.
Apoyé la mano en la madera. No intenté abrir. No hacía falta. Ya sabía la respuesta. Sentí una mezcla de vergüenza y rabia, pero no supe hacia dónde dirigirla. Nadie me había gritado. Nadie me había acusado. Todo era tan correcto que resultaba imposible señalar un culpable. Eso era lo más perturbador. No me estaban echando. No me estaban castigando. Me estaban reduciendo. Esa noche entendí que no se pierde el control de golpe. No llega alguien y te lo arranca. Se pierde cuando empiezas a aceptar explicaciones que no te convencen, solo para evitar conflictos. Cuando confundes tranquilidad con silencio. Cuando crees que ceder un poco no cambia nada. Yo había cedido una puerta. Y sin darme cuenta, había abierto algo mucho más peligroso. Porque cuando dejas de decidir a dónde puedes entrar, pronto alguien más empieza a decidir hasta dónde puedes llegar. Al principio pensé que era una etapa. Una de esas decisiones prácticas que nadie se molesta en explicar porque, supuestamente, no hacen falta explicaciones. Me repetí que no valía la pena discutir por algo tan simple como una habitación. Que había cosas más importantes. Que insistir solo iba a tensar el ambiente. Eso fue lo que me dije. Lo que no me dije fue que ya estaba empezando a adaptarme. A moverme distinto. A anticipar respuestas antes de hacer preguntas. A evitar ciertos pasillos para no incomodar. Nadie me lo pidió directamente, pero yo lo hacía igual. Una mañana desperté temprano y fui a preparar café. Abrí un cajón buscando una cuchara y no estaba. Busqué en otro. Tampoco. Al final encontré una en un estante alto, donde nunca se guardaban. Me quedé mirándola unos segundos, con la taza en la mano, tratando de recordar cuándo había cambiado eso. No lo recordaba. Mientras tomaba el café, escuché que hablaban en voz baja en la otra habitación. No distinguía las palabras, solo el tono. Ese tono cuidadoso que se usa cuando no quieres que alguien escuche, pero tampoco quieres que se note que estás ocultando algo. Me acerqué un poco más. Las voces bajaron aún más. Fue automático. No lo hicieron para herirme. Lo hicieron porque ya se habían acostumbrado a hacerlo. Me senté en la mesa y fingí revisar algo en el teléfono. Nadie me preguntó si necesitaba algo. Nadie me explicó nada. Todo seguía funcionando sin mí, y eso, de alguna manera, parecía tranquilizarlos. Quise entrar al cuarto donde guardaba mis cosas personales. No estaba cerrado con llave, pero había una silla apoyada contra la puerta desde adentro. No bloqueaba el paso por completo. Solo lo suficiente como para que uno dudara. Me quedé ahí unos segundos, evaluando si moverla o no. No la moví. Me dije que no era el momento. Que luego sería mejor. Que no había apuro. Empecé a darme cuenta de que siempre había una excusa razonable para no hacer nada. Y cada excusa venía acompañada de una pequeña renuncia. Más tarde, alguien me preguntó si necesitaba salir. No fue una invitación. Fue una verificación. Respondí que no. No porque no quisiera, sino porque sentí que decir que sí implicaba una logística que no estaba dispuesto a enfrentar. Horarios. Acompañantes. Explicaciones. Me quedé en casa. Desde el sillón observé cómo entraban y salían de habitaciones que yo ya no frecuentaba. Escuché el sonido de puertas cerrándose con suavidad. Vi carpetas pasar de mano en mano. Papeles que no se dejaban sobre la mesa, sino que se guardaban rápido cuando yo estaba cerca. Empecé a notar que ciertas decisiones ya estaban tomadas antes de que yo supiera que existía una decisión que tomar. Cambios pequeños, pero definitivos. Cosas que se resolvían entre nosotros, aunque ese nosotros ya no me incluía del todo. Intenté hacer una pregunta directa. Algo simple. ¿Por qué no puedo entrar ahí? Hubo una pausa. Una fracción de segundo en la que todos parecieron buscar la respuesta correcta.
Es mejor así, dijeron. Para evitarte preocupaciones. Asentí. Como si eso explicara algo. Pero esa frase no me tranquilizó. Me inquietó más. Porque me di cuenta de que ya no se trataba de una puerta. Se trataba de quien decidía que debía preocuparme y que no. De quien evaluaba mis límites sin consultarme. Esa noche volví a pasar frente a la puerta cerrada. Esta vez no la toqué. Solo la miré. Pensé en todas las veces que había entrado ahí sin pedir permiso, sin anunciarme, sin pensar. Pensé en lo natural que era antes y en lo extraño que se sentía ahora. No estaba perdiendo la casa. Estaba perdiendo territorio. Y lo más peligroso no era que me lo quitaran. Era que yo estaba empezando a aceptar que ya no me pertenecía. Hubo un tiempo en que esa casa se organizaba alrededor de mí. No porque yo lo exigiera, sino porque así funcionaban las cosas. Yo sabía dónde estaba cada objeto, cada documento, cada ruido extraño en la noche. Si algo se rompía, yo lo arreglaba. Si faltaba algo, yo lo resolvía. Ahora me encontraba preguntando cosas que antes ni siquiera necesitaban formularse. Una tarde quise buscar una carpeta vieja. Sabía exactamente dónde estaba. Había pasado años en el mismo estante, en el mismo orden. Cuando llegué, el estante estaba vacío. No desordenado. Vacío. Limpio. Como si nunca hubiera habido nada ahí. La movimos, dijeron. Era más práctico. Más práctico para quién, no lo dijeron. Me ofrecieron traerla. Me senté a esperar otra vez. Escuché pasos, cajones, murmullos. Me di cuenta de que ya no podía ir yo mismo a buscar mis propias cosas. Me estaban ahorrando el esfuerzo, decían. Yo sentía otra cosa. Cuando por fin trajeron la carpeta, no venía sola. Venía acompañada de una explicación innecesaria, larga, casi defensiva. Asentí en silencio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendí que cualquier objeción sería interpretada como una señal más de que algo no estaba bien conmigo. Me miré en el reflejo del vidrio. No me reconocí del todo. No físicamente. Era la postura. Los hombros un poco más caídos. La forma en que esperaba a que terminaran de hablar antes de decir algo, como si mi turno dependiera de su permiso. Recordé cómo antes entraba a esa misma habitación sin anunciarme. Cómo me movía con naturalidad, sin pensar si alguien se sentiría incómodo. Me pregunté en qué momento había empezado a medir mis gestos. En qué momento había aprendido a caminar despacio en mi propia casa. Quise hablar de eso. Decir que no me sentía bien. Que algo no encajaba. Abrí la boca varias veces y la cerré sin decir nada. No quería sonar exagerado. No quería que me miraran con esa mezcla de lástima y paciencia que ya había empezado a reconocer. Esa mirada que dice, no te preocupes, nosotros nos encargamos. Una noche escuché que se reían en la otra habitación. Una risa relajada, despreocupada. Me alegré por ellos. De verdad. Pero al mismo tiempo sentí algo incómodo. Esa risa no me incluía. No porque no pudiera estar ahí, sino porque nadie había pensado en invitarme. Me quedé en el pasillo, sin saber si avanzar o retroceder. Finalmente di media vuelta. No quería interrumpir. No quería parecer fuera de lugar. Ahí entendí algo que me dolió más que cualquier puerta cerrada. No solo me estaban quitando espacios físicos. Me estaban quitando presencia. Empecé a darme cuenta de que mi opinión ya no era necesaria para que las cosas funcionaran. Y cuando la opinión de alguien deja de ser necesaria, su lugar empieza a borrarse sin que nadie lo note. Esa noche, antes de dormir, pensé en todas las veces que había cedido sin protestar. En cada silencio que había usado para mantener la paz. En cada gesto de comprensión que había ofrecido cuando lo que necesitaba era respeto. No me había pasado nada grave.
No había una escena clara que señalar. Y aún así, sentía que algo esencial se estaba perdiendo. Porque cuando te acostumbras a no incomodar, un día descubres que ya no importas. Y esa fue la primera vez que tuve miedo de verdad. El miedo no llegó de golpe. Llegó como llegan las decisiones que no tomas, despacio, sin ruido, ocupando espacio hasta que ya no queda donde moverse. Empecé a despertar antes que los demás, no por costumbre, sino por necesidad. El silencio de la casa a esa hora era el único momento en que sentía que todavía podía moverme sin permiso. Caminaba descalzo, con cuidado, evitando hacer ruido, como si el intruso fuera yo. Me sorprendí pensando en rutas alternativas para ir de un cuarto a otro, esquivando puertas que antes cruzaba sin mirar. La casa había dejado de ser un lugar y se había convertido en un mapa de zonas permitidas. Una mañana me detuve frente a una puerta que siempre había estado abierta. No estaba cerrada con llave. No había nadie vigilando. Podía entrar sin que nadie me lo impidiera. Y aún así, no lo hice. Me quedé ahí parado varios segundos, evaluando consecuencias que nadie había mencionado. Eso fue lo que más me asustó. No necesitaban decirme que no entrara. Yo ya había aprendido a no hacerlo. Empecé a escuchar palabras que antes no estaban en nuestro vocabulario. Organización. Rutina. Por tu bien. Palabras suaves, casi amables, que parecían diseñadas para justificar cualquier límite sin tener que explicarlo. Una tarde los escuché hablar de mí. No a mis espaldas, sino como si yo fuera un tema, no una persona. Mencionaron horarios, decisiones, posibilidades. Me acerqué un poco más y el diálogo se cortó. Cambiaron de tema con naturalidad, como si eso fuera lo normal. Sonreí. Fingí no haber oído nada. Esa era la dinámica ahora. Empecé a sospechar que no se trataba de improvisación. Había un orden. Un patrón. Las puertas no se cerraban al azar. Las conversaciones no se interrumpían por casualidad. Alguien había decidido qué partes de la casa me correspondían y cuáles no. Busqué mis llaves. Las conté. Faltaban 2. No pregunté. No quería escuchar una explicación que no me convenciera. Las llaves no se pierden así nomás. Las llaves se retiran. Me senté en el sillón y miré alrededor. Todo estaba en su lugar. La casa parecía tranquila, incluso acogedora. Si alguien hubiera entrado en ese momento, no habría notado nada raro. Eso era lo más perverso de todo. Desde afuera, nada parecía estar mal. Pero yo lo sentía en el cuerpo. En la forma en que respiraba más corto. En la tensión constante en los hombros. En el cálculo permanente antes de moverme. Vivía en un espacio que conocía de memoria, pero que ya no me pertenecía del todo. Esa noche soñé que caminaba por la casa y cada puerta que abría daba a un pasillo más estrecho. Avanzaba, y el espacio se reducía. Al final solo quedaba una habitación pequeña, sin ventanas, donde apenas podía estar de pie. Desperté con el corazón acelerado. No era solo un sueño. Era una advertencia. Si seguía aceptando límites sin preguntar, pronto no quedaría ningún lugar al que pudiera llamar mío. La confirmación llegó de una forma tan simple que casi pasa desapercibida. No fue una discusión ni un descubrimiento dramático. Fue una frase dicha al pasar, con naturalidad, como si no tuviera ningún peso. Ya cerré eso, dijeron. No hacía falta que entraras. Eso. No una habitación. No mis cosas. Eso. Sentí como algo se acomodaba dentro de mí. No alivio. Claridad. Ya no era una sensación. No era una interpretación exagerada. Era un hecho. Había decisiones tomadas sin mí, sobre espacios que siempre habían sido míos. Empecé a prestar atención de verdad. No como alguien asustado,
sino como alguien que intenta entender cómo llegó a ese punto. Noté que ciertas puertas se abrían solo cuando yo no estaba. Que había horarios en los que ciertas habitaciones quedaban fuera de mi alcance. Que algunas llaves aparecían y desaparecían según quien estuviera en casa. Una tarde escuché un clic detrás de mí. Me giré a tiempo de ver cómo cerraban una puerta desde adentro. No dijeron nada. Yo tampoco. Nos miramos un segundo más de lo necesario. Después cada uno siguió con lo suyo. Ese silencio fue más violento que cualquier discusión. Intenté recuperar algo pequeño, casi simbólico. Entrar solo, sin avisar, a un cuarto que conocía de memoria. Apoyé la mano en el picaporte y lo giré. Estaba cerrado. Con llave. No toqué. No llamé. No pedí que me abrieran. Me quedé ahí parado, con la mano suspendida, como si ese gesto pudiera cambiar algo. Al final la bajé despacio y me alejé. Nadie salió. Nadie preguntó qué hacía. Eso también decía mucho. Me senté en la cocina y miré el reloj. El tiempo pasaba, pero yo estaba detenido. Pensé en lo absurdo de la situación. Vivir en una casa y no poder recorrerla libremente. Tener un hogar y sentirse huésped. Recordé la primera vez que entré a ese lugar. Todo estaba vacío entonces. Las puertas abiertas. El eco de mis pasos. Pensé en cuántas veces había arreglado cerraduras, cambiado llaves, reforzado marcos. Nunca imaginé que un día me quedarían del otro lado. Me pregunté en qué momento había dejado de ser el dueño para convertirme en alguien a quien había que proteger o controlar. Porque ya no estaba claro cuál de las dos cosas era. Esa noche cenamos juntos. Hablamos de cosas sin importancia. Nadie mencionó puertas ni llaves. Nadie necesitó hacerlo. El mensaje ya estaba claro. No hacía falta expulsarme. Con reducir mi espacio era suficiente. Y mientras los veía moverse con naturalidad por habitaciones que ya no eran mías, entendí algo que me recorrió el cuerpo como un frío lento. No estaban improvisando. Esto estaba planeado. Después de esa noche dejé de buscar explicaciones emocionales. Ya no me pregunté si lo hacían por miedo, por cuidado o por costumbre. Empecé a mirar las cosas como eran. Y lo que vino fue improvisación, fue método. Había papeles. No siempre a la vista, pero presentes. Carpetas que aparecían sobre la mesa y desaparecían cuando yo entraba. Sobres cerrados con mi nombre escritos con una letra que no era la mía. Documentos que se movían de un cuarto a otro, siempre lejos de mis manos. Un día me ofrecieron firmar algo. Es solo para ordenar, dijeron. Nada importante. Leí por encima. Frases largas. Términos ambiguos. Palabras que no decían mucho, pero prometían decidirlo todo. No firmé de inmediato. Pedí tiempo. Se miraron entre ellos. No discutieron. Asintieron con una sonrisa tensa. Claro, respondieron. Cuando quieras. Cuando quieras. Otra forma elegante de decir ya está decidido. Empecé a notar que mi nombre se usaba sin mí. Que se hablaba de mis rutinas como si fueran datos. Que se mencionaban mis necesidades como si fueran problemas a resolver. Nadie preguntaba qué quería. Preguntaban qué convenía. Una tarde escuché una frase que no estaba destinada a mí. Mientras él esté tranquilo, no hay problema. Él. No yo. Me di cuenta de que ya no hablaban conmigo, hablaban sobre mí. Y cuando alguien empieza a hablar sobre ti en tercera persona, aunque estés presente, algo fundamental se rompe. Esa noche revisé mis cosas. No buscando pruebas, sino buscando certezas. Encontré copias de documentos antiguos, contratos viejos, papeles que había guardado por costumbre. Los sostuve en la mano como quien toca algo sólido después de mucho tiempo flotando. No estaba perdido.
No estaba confundido. Simplemente me habían corrido del centro. Empecé a entender que las habitaciones cerradas no eran el problema. Eran la señal visible de algo más grande. El control del espacio era solo el primer paso. El verdadero objetivo era el control de las decisiones. Y lo estaban haciendo bien. Sin gritos. Sin amenazas. Con paciencia. Con sonrisas. Con frases suaves que te hacen dudar de ti mismo antes que de los demás. Esa fue la noche en que dejé de intentar recuperar las llaves. No porque me hubiera rendido, sino porque entendí que todavía no era el momento de mostrar que sabía exactamente lo que estaba pasando. A partir de ese momento empecé a comportarme como si no hubiera notado nada. Como si las puertas cerradas no me afectaran. Como si los papeles, las miradas, las frases a medias no significaran nada. Me volví predecible. Tranquilo. Colaborativo. Justo lo que esperaban. Pero por dentro estaba completamente despierto. Aprendí a escuchar sin parecer atento. A quedarme quieto sin estar ausente. A notar los pequeños cambios que solo se perciben cuando dejas de reaccionar. Descubrí que la gente baja la guardia cuando cree que ya te explicó tu lugar en el mundo. Y ahí fue cuando empecé a ver el mapa completo. Las habitaciones no estaban cerradas al azar. Cada una tenía un motivo. Algunas guardaban documentos. Otras conversaciones. Otras decisiones que todavía no querían decirme. Había un orden invisible que se repetía. Ciertos días. Ciertas horas. Ciertos silencios. Me di cuenta de que cuando yo salía de casa, el ambiente cambiaba. Las voces se soltaban. Las puertas se abrían. Las conversaciones fluían con una naturalidad que nunca aparecía cuando yo estaba presente. No necesitaba escucharlas para saberlo. Bastaba con volver y notar el desorden distinto, el aire cargado, los gestos contenidos. Una tarde regresé antes de lo habitual. No anuncié mi llegada. Entré despacio. Demasiado despacio. El silencio fue inmediato. No un silencio normal, sino uno apurado. Un silencio que llega tarde. Alcancé a ver cómo alguien cerraba una carpeta de golpe. Como otro se levantaba sin motivo. Como una puerta se cerraba con demasiada fuerza para ser casual. Nadie dijo nada. Yo tampoco. Pero esa vez no bajé la mirada. Caminé por el pasillo como si nada, aunque cada paso me confirmaba lo que ya sabía. Me detuve frente a una de las puertas cerradas. No intenté abrirla. Solo apoyé la mano un segundo. Del otro lado no se oía nada, pero sentí el movimiento. Alguien estaba ahí. Retiré la mano lentamente y seguí caminando. Esa fue la primera vez que entendí que no me estaban protegiendo de algo peligroso. Me estaban apartando de algo importante. Algo que tenía que ver conmigo, pero que preferían manejar sin mí. Esa noche me acosté sin encender la luz. Me quedé mirando el techo durante horas. Pensando en lo fácil que es perder terreno sin darse cuenta. No por una gran pelea, sino por pequeñas concesiones. Un no pasa nada. Un mejor después. Un no es para tanto. Así se encoge una vida. Así se reduce una casa. Recordé todas las veces que había cedido por cansancio. Por evitar discusiones. Por mantener la paz. Y entendí que cada concesión había sido leída como una confirmación. No de debilidad, sino de permiso. Permiso para avanzar un poco más. Ya no sentía miedo. Lo que sentía era algo más frío. Más claro. La certeza de que estaba viviendo dentro de una historia que otros estaban escribiendo por mí. Y que si no hacía algo, el final también lo decidirían ellos. Pero no iba a confrontar. No todavía. Sabía que quien controla el espacio cree que controla el tiempo. Cree que puede marcar el ritmo. Que puede decidir cuándo hablar y cuándo callar.
Y esa confianza siempre deja grietas. Yo solo tenía que esperar. Porque cuanto más seguros se sentían de haberme acorralado, más errores cometían. Y yo ya había empezado a verlos todos. Esperar no fue pasivo. Fue estratégico. Mientras ellos creían que yo me había resignado, yo empecé a reconstruir el ritmo de la casa desde afuera, como quien aprende una ciudad observando las luces que se encienden y se apagan. Sabía cuándo hablarían sin cuidado. Sabía cuándo se moverían con libertad. Sabía cuándo una puerta cerrada no significaba nada, y cuando escondía algo que no debía ver. Una noche escuché mi nombre pronunciado de una forma distinta. No como se dice en una conversación cotidiana, sino como se dice en una reunión. Con distancia. Con tono práctico. Como si yo fuera un punto en una lista. Me quedé quieto. No me acerqué. No forcé nada. Dejé que las palabras me llegaran deformadas por la pared, incompletas, pero suficientes. No puedes saberlo todavía, dijo alguien. Todavía. Esa palabra se me clavó en el pecho. No porque implicara peligro inmediato, sino porque confirmaba una secuencia. Había un antes, un durante y un después. Y yo estaba claramente fuera del centro de esa línea. Esa misma noche, cuando todos se fueron a dormir, me levanté despacio. Caminé por la casa a oscuras, como lo había hecho miles de veces antes. Me detuve frente a una de las puertas que llevaba semanas cerrada. No intenté abrirla. Me agaché y miré por debajo. La luz estaba encendida. No vi mucho. Solo sombras moviéndose. Papeles sobre una mesa. Manos señalando cosas. Nada ilegal. Nada dramático. Pero todo deliberadamente oculto. Volví a mi cuarto con una certeza nueva. No me estaban ocultando algo por accidente. Me estaban excluyendo por diseño. A la mañana siguiente actuaron como siempre. Amables. Correctos. Incluso atentos. Me ofrecieron café. Preguntaron si había dormido bien. Esa normalidad era la parte más inquietante. Porque demostraba que podían compartimentar. Que podían decidir quién sabía qué y cuándo, sin que se les moviera un músculo de la cara. Durante el día encontré algo distinto. Un cajón que no cerraba bien. Adentro, una copia mal doblada de un documento. No era nuevo. Era viejo. Muy viejo. Con fechas que reconocí. Firmas que recordaba haber puesto sin pensar demasiado. Lo leí despacio. Línea por línea. Y ahí entendí por qué ya no podía entrar a todas las habitaciones. No era solo la casa. Era lo que representaba. Ese papel decía, con palabras legales y frías, que mi presencia era tolerada, pero no necesaria. Que mi opinión podía ser escuchada, pero no vinculante. Que el espacio que yo creía mío estaba condicionado a decisiones tomadas en conjunto, sin mí. Sentí una mezcla extraña de rabia y claridad. No fue un golpe emocional. Fue una alineación. Todo empezó a encajar. Las puertas. Las frases. Los silencios. Las sonrisas. Guardé el documento exactamente donde lo encontré. No lo llevé conmigo. No lo fotografié. No hice nada que pudiera delatarme. Porque en ese momento entendí algo fundamental: saber no siempre es poder. A veces es solo el primer paso. Esa tarde, mientras estábamos todos en la sala, alguien mencionó de pasada que quizás sería bueno reorganizar algunos espacios. Dijo optimizar. Dijo comodidad. Dijo por el bien de todos. Asentí. No discutí. No pregunté. Y en ese gesto confirmé algo que ellos no vieron venir: ya no estaba reaccionando. Estaba eligiendo cuándo moverme. Esa noche volví a mirar el techo, como tantas otras. Pero ya no con incertidumbre. Ahora veía la estructura completa. Sabía quién tomaba decisiones.
Sabía quién ejecutaba. Sabía quién creía tener el control. Y también sabía algo más. El control basado en documentos y puertas cerradas solo funciona mientras la otra persona cree que no tiene opciones. Pero yo acababa de recuperar la única que importaba. La capacidad de decidir cómo y cuándo dejar de jugar ese juego. Todavía no iba a enfrentar a nadie. Todavía no iba a exigir nada. Porque el momento más peligroso para quienes creen tener el poder es cuando el otro deja de pedir permiso en silencio. Y yo ya había dejado de hacerlo. A partir de ese día empecé a moverme distinto. No físicamente, sino mentalmente. Dejé de pensar en la casa como un lugar que tenía que recuperar y empecé a verla como un escenario que ya no me pertenecía. Y cuando entiendes eso, cambian las reglas. Ya no caminaba con cuidado. Caminaba con conciencia. Cada gesto, cada palabra, cada silencio tenía un propósito. No el de convencerlos de nada, sino el de confirmar hasta donde creían que podían llegar sin que yo reaccionara. Me di cuenta de que hablaban más cuando yo no intervenía. Que explicaban más cuando yo asentía. Que se sentían más seguros cuando yo parecía cansado. El cansancio ajeno siempre tranquiliza a quien quiere mandar. Una mañana mencionaron, como al pasar, que quizás sería buena idea que yo usara solo ciertas áreas de la casa. Lo dijeron con suavidad, como si fuera una sugerencia razonable. Como si no estuvieran reduciendo mi mundo a la mitad. Así estás más cómodo, dijeron. Cómodo. Esa palabra volvió a aparecer. Siempre la misma. Siempre usada para justificar decisiones que nunca había pedido. No respondí. Sonreí levemente. Tomé café. Hablé del clima. Por dentro, algo terminó de acomodarse. Ya no me preguntaba si esto era justo. Esa pregunta ya no servía. Lo que importaba ahora era entender cuánto más pensaban avanzar. Porque quien empieza a delimitar espacio rara vez se detiene solo. Empezaron a reorganizar cosas sin avisarme. Muebles que se movían. Objetos que cambiaban de lugar. Habitaciones que ya no se mencionaban. Yo veía cómo mi presencia se volvía decorativa. Estaba ahí, pero no era tenido en cuenta. Y entonces pasó algo que no estaba en mis cálculos. Una tarde encontré una caja con mis cosas. No basura. No objetos rotos. Mis cosas importantes. Papeles, fotos, recuerdos. Todo ordenado con demasiado cuidado para ser casual. La caja estaba apoyada contra la pared, cerca de la puerta. No dijeron nada. No hacía falta. Ese gesto fue más claro que cualquier conversación. No me estaban echando todavía. Me estaban preparando para aceptar la idea. Me senté frente a la caja durante un largo rato. No la abrí de inmediato. La miré como se mira algo que confirma una sospecha antigua. Cuando finalmente levanté la tapa, sentí algo inesperado. Alivio. Porque en ese momento entendí que ya no tenía que defender nada. Lo que estaban reduciendo no era mi espacio real, sino una ficción que yo había sostenido demasiado tiempo. La idea de que ese lugar todavía era mío. Cerré la caja y la empujé un poco más hacia la pared. No la llevé a mi cuarto. No pregunté qué significaba. Dejé que pensaran lo que quisieran. Esa noche, mientras hablaban de planes futuros, de cambios necesarios, de decisiones prácticas, yo escuchaba con una atención nueva. Ya no buscaba señales de amenaza. Buscaba errores. Y lo sabía. Contradicciones pequeñas. Fechas que no coincidían. Argumentos que se ajustaban según quien hablara. Todo muy prolijo en la superficie, pero inestable por debajo. Me di cuenta de que creían que yo no haría nada. Que su mayor seguridad no venía de documentos ni de llaves, sino de su certeza de que yo era predecible. De que aceptaría. De que me adaptaría. De que seguiría ahí mientras me dejaran estar. Y esa fue su verdadera falla.
Porque yo ya había tomado una decisión silenciosa. No la de irme. No la de enfrentar. Sino la de dejar de sostener la narrativa que ellos necesitaban para seguir avanzando. Empecé a hacer preguntas simples. Inofensivas. Preguntas que parecían curiosidad, pero que desarmaban estructuras. Preguntas sobre plazos. Sobre responsabilidades. Sobre consecuencias. Las respuestas eran vagas. Cambiantes. Y eso me confirmó algo más, ellos no tenían tanto control como creían. Tenían impulso, pero no cierre. Tenían intención, pero no resolución. Esa noche volví a recorrer la casa a oscuras. No buscando entrar a ningún lugar prohibido. Solo caminando. Escuchando los sonidos. Sintiendo el espacio. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeño ahí dentro. Me sentí libre. Libre porque ya no necesitaba demostrar que pertenecía. Libre porque ya no esperaba permiso. Libre porque entendí que el verdadero encierro no eran las puertas cerradas, sino la idea de que debía quedarme para defender algo que ya había cambiado. Me detuve frente a la puerta principal. La abrí. Dejé que entrara el aire frío. Me quedé ahí un rato, sin salir, sin volver a cerrar. Sabía que el momento se acercaba. No el de la confrontación. El de la decisión que iba a cambiarlo todo. Y cuando ese momento llegara, no habría marcha atrás. Porque una vez que dejas de pedir acceso, empiezas a elegir salidas. Y yo ya había encontrado la mía. A la mañana siguiente no pasó nada extraordinario. Y justamente por eso fue inquietante. Todo siguió igual. Las mismas rutinas. Las mismas palabras medidas. La misma amabilidad cuidadosamente distribuida. Pero yo ya no estaba ahí del mismo modo. Había dejado de ocupar el espacio que me asignaban mentalmente. Ahora solo observaba cómo intentaban mantener la estructura sin notar que uno de los pilares había dejado de sostenerla. Empecé a notar pequeños desajustes. Comentarios que antes fluían y ahora se detenían. Decisiones que se postergaban porque esperaban una reacción mía que no llegaba. El silencio, cuando deja de ser pasivo, se vuelve un ruido incómodo. Una tarde pregunté algo simple. ¿Y esto cuándo se define? No señalé nada. No acusé a nadie. Solo pregunté. El efecto fue inmediato. Se miraron. Dudaron. Respondieron con generalidades. Dijeron pronto. Dijeron lo estamos viendo. Dijeron falta poco. Nada concreto. Sonreí y asentí. Pero esa pregunta había hecho algo. Había expuesto que el plan no estaba cerrado. Que todavía necesitaban tiempo. Y el tiempo es frágil cuando alguien deja de colaborar con la ficción. Esa noche volví a encontrar papeles sobre la mesa. Esta vez no los retiraron cuando entré. Fue un error pequeño, casi imperceptible. Pero suficiente. Los vi de reojo. Reconocí palabras clave. Reconocí estructuras. No necesitaba leerlos para saber que estaban avanzando sin terminar de decidir. Me fui a mi cuarto sin decir nada. Ahí, sentado en la cama, entendí que el momento se acercaba no porque ellos estuvieran listos, sino porque yo ya no estaba dispuesto a sostener el equilibrio artificial. Toda estructura así depende de que alguien aguante más de lo razonable. Y yo había dejado de hacerlo. A la mañana siguiente hice algo distinto. No dramático. No definitivo. Simplemente dejé de estar disponible. Salí sin avisar. Volví más tarde de lo habitual. No respondí de inmediato. No expliqué mis horarios. Empecé a recuperar algo que no sabían que habían tomado primero, mi tiempo. La incomodidad fue visible. Preguntas disfrazadas de interés. Comentarios sobre coordinación. Observaciones sobre cómo hacíamos antes. Yo escuchaba sin corregir.
sin justificarme. Ese fue el momento en que entendí que no necesitaba ganar ninguna discusión. Solo tenía que dejar de jugar el rol que me habían asignado. Una tarde, al volver, encontré la puerta principal cerrada con llave. No desde afuera. Desde adentro. Toqué una vez. Me abrieron. Dijeron que no me habían escuchado llegar. Mentira pequeña. Inofensiva. Pero reveladora. Entré sin decir nada. Dejé las llaves en la mesa. Caminé despacio por el pasillo. Pasé frente a las puertas cerradas sin mirarlas. Me senté. El ambiente estaba cargado. Se sentía en el aire. Sabían que algo había cambiado, pero no podían señalarlo. Y eso es lo que más desarma a quien cree tener control, no saber dónde perdió el mando. Esa noche, antes de dormir, dejé algo a la vista. No un documento. No una amenaza. Una simple carpeta vieja, abierta, sobre la mesa. Con papeles que demostraban que yo sabía más de lo que creían. No dije una palabra. A la mañana siguiente la carpeta ya no estaba ahí. Pero el ambiente era otro. Las conversaciones se volvieron más cuidadosas. Las decisiones se ralentizaron. El plan empezó a mostrar fisuras. Porque ahora sabían que yo no era solo el que aceptaba, sino alguien que entendía el tablero. No me enfrentaron. No podían. Tampoco retrocedieron. Quedaron suspendidos. Y esa suspensión era insostenible. Empezaron a hablar de opciones. De escenarios. De alternativas. Todo muy vago. Todo muy tarde. Yo escuchaba, pero ya no estaba involucrado emocionalmente. Había cruzado un punto interno del que no se vuelve. Cuando dejas de sentir que tienes que convencer a alguien de tu lugar, ese lugar deja de tener poder sobre ti. Esa noche volví a abrir la puerta principal. Dejé entrar el aire. Me quedé ahí un rato largo. Pensando no en lo que perdería, sino en lo que ya había recuperado. La claridad. Porque entendí algo que antes no veía, no me estaban quitando la casa. Yo ya había dejado de habitarla mucho antes, cuando acepté no entrar a todas las habitaciones de mi propia vida. Y ahora, por primera vez, no sentía rabia. Sentía decisión. Sabía que lo que venía no iba a ser cómodo. Que habría palabras. Reacciones. Intentos de control de último momento. Siempre los hay cuando alguien siente que pierde terreno. Pero también sabía algo más importante. El control solo funciona mientras el otro tiene miedo de perder. Y yo ya había dejado de tenerlo. Lo que venía después no era una huida. Era una elección. Y esa elección, aunque todavía no la había pronunciado en voz alta, ya estaba tomada. La conversación llegó sin anuncio, como llegan siempre las cosas que se han ensayado demasiadas veces. No fue una reunión formal. No hubo llamados previos ni advertencias. Simplemente, un día, mientras estaba sentado, alguien dijo que necesitábamos hablar. No pregunté sobre qué. Nos sentamos. Todos en el mismo lugar. La misma mesa. La misma disposición que tantas otras veces. Pero esta vez había algo distinto. No en lo que decían, sino en cómo respiraban antes de hacerlo. Empezaron despacio. Con frases cuidadas. Con preocupación fingida. Dijeron que notaban que yo estaba distante. Que tal vez me sentía incómodo. Que querían saber cómo me sentía. Escuché sin interrumpir. Hablaron de equilibrio. De convivencia. De lo complejo que es compartir espacios. Dijeron que a veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien común. Todo envuelto en un tono amable, casi terapéutico. Esperaban algo de mí. Una descarga emocional. Una defensa. Una súplica. Algo que justificara el siguiente paso que ya tenían preparado. No se los di.
Cuando terminé de escucharlos, asentí despacio. Dije que entendía. Que comprendía la situación. Que no quería ser un problema para nadie. La tensión cambió de forma. No se relajó. Se volvió confusa. Entonces hicieron el movimiento que yo ya esperaba. Dijeron que tal vez sería buena idea formalizar algunas cosas. Establecer límites claros. Definir espacios. Horarios. Responsabilidades. Lo presentaron como una oportunidad. Como una solución madura. Sacaron papeles. Los pusieron sobre la mesa, alineados, prolijos. Esta vez no los escondieron. Esta vez querían que los viera. Que los leyera. Que reaccionara. Miré los documentos con calma. Reconocí frases. Reconocí estructuras. Era la versión final de algo que llevaba tiempo gestándose. No era una propuesta. Era una ratificación. Leí despacio. No para entender, sino para demostrar que entendía. Cada palabra estaba diseñada para reducir sin decirlo. Para limitar sin confrontar. Para dejarme en un lugar del que sería difícil salir sin parecer conflictivo. Cuando terminé, levanté la vista. Nadie habló. Ahí entendí que ese era el momento que ellos creían definitivo. El instante en que yo aceptaría, discutiría o explotaría. Cualquiera de esas opciones los beneficiaba. Pero yo elegí otra. Dije que necesitaba pensarlo. Nada más. El silencio fue incómodo. Intentaron disimularlo. Dijeron que estaba bien. Que no había apuro. Que lo hablara conmigo mismo. Que lo pensara con calma. Sonreí. Guardaron los papeles, pero algo ya se había roto. Porque el poder de ese momento no estaba en los documentos, sino en la expectativa. Y yo acababa de no cumplirla. Esa noche nadie durmió tranquilo. Lo sabía sin necesidad de confirmarlo. El ambiente estaba tenso. Las puertas se cerraron con más cuidado. Las voces se bajaron más de lo habitual. Yo, en cambio, dormí como no lo hacía desde hacía tiempo. A la mañana siguiente encontré la casa diferente. No físicamente. Energéticamente. Había una urgencia contenida. Una sensación de que algo tenía que resolverse pronto. Me ofrecieron volver a hablar. Dije que no era necesario. Que todavía estaba pensando. Eso los descolocó más que cualquier negativa. Porque quien se toma su tiempo cuando todos esperan una reacción está diciendo algo sin decirlo. Está marcando que ya no se mueve por presión. Pasaron los días. Yo seguí con mi rutina. Normal. Tranquilo. Sin dramatismo. Pero cada día que pasaba sin que firmara, sin que reaccionara, sin que explotara, el plan se debilitaba un poco más. Empezaron a mostrarse impacientes. Comentarios indirectos. Frases cargadas. Intentos de provocación sutil. Yo los veía venir y los dejaba pasar. Una tarde dijeron algo que ya no estaba ensayado. Esto no puede quedar así indefinidamente. Asentí. Tenés razón, respondí. Esperaron que continuara. No lo hice. Ese fue el momento en que entendieron que habían perdido algo que no sabían que estaba en juego, la capacidad de marcar el ritmo. Esa noche volví a caminar por la casa. Despacio. Con la misma calma de siempre. Pasé frente a cada puerta cerrada. No intenté abrir ninguna. Ya no lo necesitaba. Porque en ese punto entendí que no se trata de recuperar espacios cuando ya no quieres pertenecer al lugar que los contiene. Se trata de decidir cuándo dejar de estar. Y esa decisión, aunque todavía no se había dicho en voz alta, ya era irreversible. Ellos lo sentían. Yo también. La diferencia era que yo no intentaba evitarlo. Sabía que el final se acercaba. No como una explosión, sino como una caída suave pero definitiva.
Y que cuando ocurriera, no habría documentos, ni llaves, ni argumentos que pudieran cambiarlo. Porque ya no estaba discutiendo términos. Estaba eligiendo destino. Y eso era algo que no podían controlar, por más puertas que cerraran. El cambio no ocurrió de golpe. Fue una transición silenciosa, casi elegante. Dejé de participar en conversaciones que ya no me pertenecían. Dejé de opinar sobre decisiones que no iba a ejecutar. Dejé de reaccionar ante tensiones que antes me habrían desvelado. Y en ese retiro interno empecé a sentir algo nuevo. Paz. No una paz cómoda, sino una paz lúcida. La que aparece cuando ya no intentas forzar una realidad que no quiere sostenerte. La que llega cuando aceptas que insistir también es una forma de perderte. Ellos lo notaron. Empezaron a tratarme con una mezcla extraña de cautela y urgencia. Como si temieran que me fuera sin avisar, pero al mismo tiempo no supieran cómo evitarlo sin exponerse. Me ofrecieron cosas que antes no estaban sobre la mesa. Pequeñas concesiones. Ajustes mínimos. Puertas que de repente podían abrirse si hacía falta. Demasiado tarde. No respondí con rechazo. Respondí con agradecimiento. Eso los confundió aún más. Porque el agradecimiento sincero, cuando no va acompañado de sumisión, deja a la otra parte sin estrategia. Una tarde me senté solo en la sala. La casa estaba en silencio. Miré alrededor como si lo hiciera por última vez, aunque todavía no lo sabía con certeza. No sentí nostalgia. Sentí cierre. Pensé en todo lo que había pasado sin que nadie levantara la voz. En cómo una vida puede cambiar no por violencia, sino por acuerdos implícitos que nunca aceptaste del todo. En lo fácil que es normalizar la reducción gradual de uno mismo. Esa fue la reflexión más dura. No que me hubieran cerrado puertas, sino que yo había aprendido a no tocarlas. Esa noche preparé mis cosas sin apuro. No todas. Solo las necesarias. No como quien huye, sino como quien se ordena. Doblé ropa. Guardé papeles. Separé lo que iba conmigo de lo que ya no tenía sentido arrastrar. No escondí nada. No disimulé. No actué en secreto. Si alguien quería notar lo que estaba pasando, podía hacerlo. Nadie dijo nada. Y ese silencio fue la confirmación final. Porque cuando nadie intenta detenerte, no es porque no le importes. Es porque ya te dieron por fuera del plan. Antes de dormir dejé las llaves sobre la mesa. Todas. Las que todavía funcionaban y las que ya no abrían nada. Las dejé ahí sin ceremonia, sin mensaje, sin dramatismo. No necesitaba decir nada más. Me acosté temprano. Dormí profundo. Soñé poco. Me desperté con una claridad extraña, casi liviana. Como si algo pesado se hubiera desprendido de mí durante la noche. Al levantarme, recorrí la casa por última vez. No para despedirme, sino para confirmar algo. Caminé por el pasillo. Pasé frente a las puertas cerradas. Escuché sonidos del otro lado. No me detuve. Ya no me generaban curiosidad. Llegué a la puerta principal. Apoyé la mano en el marco. Respiré hondo. No había ansiedad. No había duda. Solo una certeza tranquila. No estaba saliendo de una casa. Estaba saliendo de una versión de mí que había aceptado demasiado poco durante demasiado tiempo. Abrí la puerta. El aire de afuera entró con fuerza. Frío. Vivo. Real. Me quedé ahí un segundo más, con el cuerpo aún dentro y la mente ya afuera. Sabía que al cruzar no habría marcha atrás. Que nada se iba a resolver mágicamente. Que la incertidumbre seguía ahí. Pero también sabía algo que antes no tenía. Volvía a poder entrar en todas las habitaciones de mi propia vida. Di el primer paso.
Y aunque todavía no sabía exactamente qué venía después, sí sabía algo con absoluta certeza. No volvería a aceptar vivir en un lugar donde tenía que pedir permiso para existir. No cerré la puerta detrás de mí. No por descuido, sino por decisión. Dejé que quedara como estaba, entreabierta, como quedan las cosas que ya no necesitas vigilar. Caminé unos pasos y me detuve. Miré la casa desde afuera por primera vez en mucho tiempo. No sentí triunfo. No sentí derrota. Sentí algo más raro y más honesto. Responsabilidad. Porque en ese momento entendí que no todo había sido impuesto. Muchas cosas habían sido permitidas. No por debilidad, sino por miedo a perder lo poco que creía tener. Y ese miedo había sido el verdadero encierro. Mientras me alejaba, pensé en todas las veces que había justificado lo injustificable. En cómo había confundido paciencia con resignación. En cómo había llamado convivencia a lo que en realidad era reducción gradual. Nadie me persiguió. Nadie me llamó. Eso también decía mucho. El mundo no se detuvo. El día siguió. La gente pasó a mi lado sin saber nada de puertas cerradas, de documentos, de silencios estratégicos. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me tranquilizó. Porque mi historia ya no estaba ocurriendo dentro de esas paredes. Con el paso de los días entendí algo que no había visto antes. No se trata solo de casas. Ni siquiera de familias o relaciones. Se trata de límites invisibles que aceptamos por costumbre. De espacios internos que dejamos de habitar para no incomodar a otros. A veces no te expulsan. A veces solo te van corriendo despacio. Y lo más peligroso no es que te cierren una puerta. Es que empieces a cerrar tú mismo las que todavía están abiertas. Hoy, cuando pienso en todo eso, no siento rencor. Siento claridad. La clase de claridad que no grita, pero tampoco retrocede. La que te hace reconocer las señales antes de que sea tarde. Si alguna vez te sentiste así, viviendo en un lugar que ya no te pertenece del todo, caminando con cuidado en espacios que antes eran tuyos, justificando silencios que te incomodan. Escucha esa incomodidad. No siempre te está pidiendo que luches. A veces solo te está pidiendo que salgas. Porque ningún hogar vale la pena si para quedarte tienes que desaparecer un poco cada día. Porque ningún acuerdo es sano si solo uno aprende a adaptarse. Porque ninguna puerta cerrada vale más que tu derecho a moverte libremente por tu propia vida. Yo aprendí eso tarde, pero lo aprendí completo. Y desde entonces, cada vez que entro a un lugar nuevo, hay una sola regla que no negocio. Si no puedo entrar a todas las habitaciones, entonces ese lugar no es mi casa.